Ojo, Massa dice, si es necesario votaremos a favor de la doble indemnización. Flor de lío se viene ahí, ¿eh? Sí, igual están las dudas, ¿no? También le está dando un poco de tiempo al Ejecutivo para que saque la ley en el Congreso que quiere, porque Si lo quiere modifica, modificaciones, sí, tiene que volver. sigue negociando Massa, claramente es un lugar que evidentemente le sienta cómodo y además porque están las dos partes, está por un lado el gobierno, por otro lado el peronismo, digamos, y él se pone en el medio a buscar posiciones. Bueno, vamos a comentar esto y otros temas con Sebastián Galmarini, el senador del Frente Renovador, además de pariente de Massa, y está así muy atento a todo esto. ¿Cómo andas, Sebastián? Gracias por venir. ¿Cómo están? No, a ustedes Gracias por la invitación. ¿Cómo ves este tema primero? A ver, nosotros no vemos, me parece que hubo más revuelo mediático que diferencias en la discusión sobre el tema en particular. A ver, claramente nosotros creemos que hay una situación a resolver y que hay que diferenciar. Por un lado, existieron los despidos de la cantidad que se ha hablado, alrededor de 100.000, podemos más o menos ponernos de acuerdo en la cifra. Y nosotros planteamos desde el inicio de este nuevo ciclo que había que ponerle fin a esta situación. Posteriormente apareció en el debate la necesidad de diferenciar, de segmentar entre empresas de cantidad de empleados, la posibilidad que esas empresas tienen de financiar hasta que el ciclo económico vuelva a ser positivo. Y esas son las modificaciones que estamos planteando. De ningún modo nosotros estamos negociando la no sanción de esta norma, que para nosotros es importante y que tiende a limitar la posibilidad de que se despidan hasta que, como el gobierno anuncia hace ya ahora 5 meses, el ciclo de la economía cambie la situación. Pero, digamos, de acompañarla se van a pedir las modificaciones. Así como está la ley, como salió el Ejecutivo, no. A ver, sí. Clarifiquemos. Hay dos proyectos. Uno, el que obtuvo media sanción de senadores, que habla de 6 meses, y otro que era un poco más extenso, que se trabajó en diputados y que obtuvo el despacho de comisión de trabajo, si no me equivoco. En el medio nosotros incorporamos esta diferenciación, la exhibición de algunas cargas impositivas a las pequeñas y medianas empresas, y ahí apareció la posición del gobierno de nosotros a esto lo vamos a vetar. Bueno, nosotros no estamos negociando la sanción de la ley. Negociando en el buen sentido, No, pero yo también lo digo en el buen sentido. Digo, a ver, queremos acordar una ley que sea la más adecuada para la situación por la que transita nuestro país. Independientemente del debate político alrededor de la ley, de si sos más o menos oficialista, si sos o no kirchnerista, para nosotros lo único importante en esta circunstancia es resolver un tema que es importante, donde hay millones de familias preocupadas por esta situación de desempleo por un lado y de dificultad para conseguir uno nuevo. A ver, la Argentina hace más de 4 años que no genera empleo genuino, y lo que nosotros estamos aportando hacia el gobierno, que es esta idea de salir de los cepos que construyó el gobierno kirchnerista, también debemos decirle, bueno, en esto tenemos un problema y hay que resolverlo. Y ese fue nuestro compromiso además con las centrales obreras, ¿no? Bueno, además en el Frente Renovador tienen la particularidad de que tienen gente que representa al empresariado y gente que representa a los gremios. Y de todas las centrales obreras, un además. despelote ahí adentro tremendo. No, a ver, me parece que es lo natural, que uno tenga participación de distintos sectores y que, a ver, que uno se sienta a discutir, a ver, cómo atacamos este problema, y aparecen naturalmente estas diferencias, esta forma de segmentarlo. Después uno puede ponerse o no de acuerdo, toma la decisión y avanza con lo que decide. Sebastián, vos estás en el Congreso bonaerense, déjame llevarte un poco ahí, porque el fin de semana se conoció un dato que para mí no tuvo la repercusión que debiera. Se conoció la deuda pública de la provincia de Buenos Aires al 31 de diciembre del 2015 y el resultado fue de 122.000 millones de pesos, que es un fangote de plata, que esa es la deuda que dejó el gobierno de Daniel Scioli. ¿Qué análisis hacen sobre esa deuda? ¿Qué es lo que se puede esperar a partir de ahora? Cuando se habla del desaguisado que dejó el gobierno nacional, el kirchnerismo, nosotros durante estos últimos 2 años, mientras Scioli era candidato presidencial, nosotros decíamos, todavía nadie está pensando o mirando con detenimiento lo que pasa en la provincia. A ver, sí, efectivamente es un desastre, fue sin dudas el peor gobierno que tuvo la provincia de retorno democrático hasta acá.
dejó deuda en donde uno quiera mirar, y por eso nosotros reclamábamos el año pasado que envíe el proyecto de presupuesto, porque en algún sentido era transparentar, claro, blanquear la situación en la que dejaba nuestra provincia. Dejó deudas IOMA, IPS, No, claro, Caja... eso es la deuda, perdón, solo la deuda del gobierno provincial, no de institutos Claro. públicos que también dependen de la Pero son provincia, todos que de son todavía provincia. más guita. Sí. Y ni hablar la deuda hundida, salarios bajos, el achicamiento del rol del Estado. A ver, dejamos de proveer servicios, dejamos de proveer medicamentos, los hospitales no tienen insumos, ni hablar de la calidad en la atención pública. Si querés nos metemos en la educación. A ver, cuando uno piensa en qué política uno va a recordar del gobierno de Scioli, del único que puede hablar es de emergencia. Emergencia en seguridad, emergencia edilicia, emergencia hídrica, emergencia educativa. Realmente no hay casi nada para recordar de un gobierno que ha sido lamentable, la verdad. Sebastián, ¿cómo ves la relación de los sindicatos con el gobierno nacional? Vos hablabas hace recién a los representantes de qué sectores tienen dentro del Frente Renovador. Se vio el viernes una movilización como la que se vio. Moyano, que pareciera endurecer cada vez más su discurso, por un lado diciendo primero a Macri no le gustan los trabajadores, ahora sabe menos de política que muchos de nosotros. ¿Cómo lo ves? A ver, es la relación que tiene que existir entre los sindicatos que representan los intereses de los trabajadores y un gobierno que está llevando adelante algunas, que tomó algunas decisiones que tienen que ver con la salida de situaciones heredadas, de esta herencia recibida, y con otras decisiones que parece no escuchar o no querer ver. Por un lado, nosotros decimos, es muy difícil evaluar en 100 días o en 120 días la gestión de un gobierno. Ciertamente algunas medidas las tomó desarmando el corset que le había dejado el kirchnerismo, la salida del cepo, la salida de retenciones, la eliminación de subsidios, el aumento de tarifas. Ahora, también es cierto que eso tiene impactos. Algunos en el corto plazo, por ejemplo, en la canasta básica, en la inflación de los servicios públicos, etc. A ver, nosotros creemos en relaciones maduras, adultas, responsables, con compromiso, y creo que en esto, si nosotros además del aumento de precios, de la inflación galopante y de la preocupación de las familias, le agregamos la incertidumbre laboral, realmente es un combo muy complejo para un gobierno que recién se inicia y que además, y esto corre por mi cuenta, vemos grados altos de improvisación, de dificultades a la hora de sentarse a consensuar políticas de gobierno. Creo que tienen demasiada participación de muchos actores y no logran terminar de encontrar un camino para acordar con los otros actores de la vida política nacional. Cuando Macri y Pratgay y el equipo económico de Cambiemos dice en el segundo semestre, hablan de septiembre como mes mágico, va a caer la inflación, todo va a empezar a tener otro color. ¿Qué dicen los economistas del Frente Renovador? Que durante 6 meses la gente tiene que vivir. Digamos, a ver, efectivamente uno puede creer que va a existir esa lluvia de inversiones y que eso va a generar una nueva dinámica en la economía argentina, que va a haber más trabajo, que va a haber que se va a aplacar la inflación en algún sentido. Ahora, entre que eso suceda y la situación por la que estamos viviendo, suba de tarifas más de 400%, agua, luz, gas, las telefónicas, ahora un 10% en las naftas, la verdad es que no solamente se come el salario de los trabajadores que apenas llegan al mínimo vital y móvil, sino que ya está impactando en gran parte de la clase media de nuestro país. Sí, sí. Y francamente no hay posibilidades de que en ese tránsito entre el inicio del gobierno y que ese ciclo virtuoso de la economía llegue, nosotros por lo pronto discutamos cómo hacer para llevar adelante ese tramo, ¿no? ¿Hubo un llamado ayer, ahora que hablaste de los economistas del Frente, de Macri a La Baña? Desconozco si lo llamó, me parece muy bien que consulte. Hay distintas visiones sobre una situación. Lo que nosotros no podemos negar es la existencia de un problema. La Argentina está perdiendo puestos de trabajo del sector público, del sector privado, de empresas nacionales y extranjeras. En todo caso, nosotros intentamos segmentar, diferenciar. Si no se puede, tenemos que cubrir
Ahí faltante de empleo, ¿no? el chisme dice que la Baña está en contra de estos proyectos de ley y que Macri quiere que salga la Baña a respaldar la posición del gobierno. Me parece raro que la Baña haga eso. Pero además, a ver, si lo que nosotros estamos planteando es no hay una situación de crisis, no es el 2001-2002, claramente la Argentina no está en un proceso estanflacionario como tuvimos en nuestro país de baja de inflación y caída de la actividad. Ahora, ciertamente estamos en un trance, en una etapa, en un periodo de tiempo complejo donde la Argentina está adaptando, readaptando su economía a la salida del cepo, a la eliminación de las retenciones. ¿Por qué no podemos discutir una herramienta que es temporal, 6 meses, 1 año, póngale el plazo que quiera? Pero las familias que transitan por esa situación necesitan que por lo menos nosotros los pongamos en la discusión de las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo están viendo a María Eugenia Vidal en la provincia? También es difícil evaluar la gestión de un gobierno en poco tiempo. Creo que tiene muchos mayores problemas de los que ella misma creyó al momento de asumir el cargo. Efectivamente, la provincia está en una situación de crisis muy compleja. Crisis coyunturales que tienen que ver con la gestión diaria, los problemas de inseguridad, los problemas de inundaciones que tiene nuestra provincia y otros muchos tanto también que tienen que ver con problemas estructurales. Nuestra provincia está absolutamente desfinanciada, la provincia cedió allá por los 80 con participación, cedió con el pacto fiscal el 15% que sigue reteniendo el ANSES nacional. Y tenemos que discutirlo. Es un buen momento en un año no electoral para que ese debate no nos quede atravesado por la coyuntura de si vos sos de tal partido, especulás con que el presidente... Porque además todos reconocen eso, de fuera del aire, digamos, todos los actores políticos reconocen que la provincia necesita más plata de los impuestos nacionales, pero nunca se cambia eso, con lo cual es la misma discusión de unitarios y federales que transitó en la historia argentina y no podemos resolver. De hecho, nuestro país todavía hoy no tiene una ley de coparticipación. Escúchame, ¿le puedo hacer una pregunta casi de Tommy Reynolds? Vos pasa el Parlamento, la provincia de Buenos Aires tiene como nación un congreso. Sí. Ahí va Otavis, que ahora anda con la chica esta, Vicky Cipolitaki. ¿Cambió? ¿Qué pasa? ¿Lo cargan? ¿Le dicen cosas? ¿Qué escuchaste de eso? Hace mucho que no me lo cruzo, José, por la Cámara. Nosotros los senadores no solemos cruzar a diputados, pero sí, bueno, José tiene esa impronta personal, que anda vestido de una manera... Siempre fue un personaje, claro. Por lo menos extraña para el lugar, el entorno donde uno se mueve. Bueno, pero ahí en la legislatura, no sé si con Otavis, pero con otros, ¿hay mejor diálogo desde que No, con todo. La verdad es que ¿no? hay un clima de diálogo, salvo algunas personas que por personalidad o por formación tienden a ser autómatas. Con el resto hay un nivel de diálogo importante. Francamente, se siente esta salida que te planteaba el gobierno kirchnerista permanentemente, eso, pensás lo que yo opino, o sos un traidor a la patria, o sos un enemigo, eso o no lo decís más porque tenés un interés encubierto. La verdad es que eso aparenta no ser, insisto, salvo con algunas personalidades con las que además yo pretendo no charlar demasiado. Totalmente. Bien. Vamos. Gracias, Sebastián, por la visita.